Buenas noches, estamos en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniela Pastrana y me acompaña hoy en la conducción Ana Cristina Ruelas. Hola, Ana Cristina. Hola, muy buenas noches. Y bueno, pues vamos a hablar del tema que es el tema de la semana, Oaxaca, el movimiento magisterial, el movimiento social, la represión al movimiento social y una serie de cosas que vienen acompañando este tema. Acompáñenos, tenemos como invitado a Héctor Cerezo, Héctor del Comité Cerezo México, que bueno, pues tienen una larga historia de documentación sobre represiones al movimiento social. Héctor, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Pues cuéntanos, acá Héctor. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos un poco saturados del tema de Oaxaca, ¿no? Parece que el país se vuelve a polarizar, como ya tantas veces ha pasado en este país, entre los que están a favor de la CENTE, en contra de la CENTE, a favor de las reformas, en contra de las reformas. Oímos una serie de discusiones que tienen mucho ruido y tú tienes, tú y todos los del Comité de Cerezo tienen pues mucho trabajo en documentar este tipo de situaciones. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Qué te dice? ¿Cómo podemos, cuáles son las claves con las que podemos entender y empezar a explicarnos lo que pasa en el país? Porque no solo en Oaxaca. Sí, ya hablábamos anteriormente en otros programas de una regresión en materia de derechos humanos en México y sobre todo a partir del 2006 con estas políticas de seguridad. Sin embargo, si bien el 2006 es un parteaguas en materia de derechos humanos, cuando los diferentes partidos firman el Pacto por México y acuerdan profundizar políticas económicas neoliberales, viene otro punto de inflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que van a venir imponiendo reformas, la energética, la laboral, la de educación, la de salud, que están implicando un grave retroceso en derechos humanos laborales y sociales. Entonces, esto está provocando esta violencia, se llama violencia estructural, en contra de la población, está provocando un mayor descontento de diferentes sectores, ¿no? Y comenzaron con sectores menos organizados, con la reforma energética, donde hubo protestas del sindicato petrolero, pero no fueron tan fuertes, tan organizados, y están dejando al último los sectores más organizados, donde van a encontrar mayor resistencia. Y lo que nosotros vemos es que esta violencia estructural se ha traducido en leyes que violan derechos humanos. Cuando tenemos leyes que violan derechos humanos, hay poco margen de actuación para los propios movimientos sociales, porque es ya luchar contra una ley, contra una norma que es violatoria a los derechos humanos y que nos coloca inmediatamente en contra de un Estado de Derecho o un llamado Estado de Derecho. El caso de las zonas especiales, por ejemplo, las zonas ahora, especiales, ¿no? Económicas. Las zonas especiales económicas. Que tiene que ver con eso, que tú estás en contra, el movimiento social que está en contra, ya no solamente pierde legitimidad ante el propio gobierno, sino es ilegal. Entonces, cuando colocan al movimiento social dentro de la ilegalidad, pues lo colocan dentro de la criminalidad. Entonces, va a ser diferente el tratamiento al movimiento social cuando se reconoce su legitimidad en sus demandas, a cuando el gobierno federal está tratando, según ellos, con delincuentes, ¿no? Con gente que viola los derechos, gente que viola la ley, perdón. Y lo que estamos teniendo en Oaxaca y en diversos estados de la República es precisamente la aplicación de una reforma educativa que ya muchos especialistas nos han dicho encubre una reforma laboral que afecta no solamente a los maestros, sino también afecta a los padres de familias, porque también oculta el proceso de privatización en la educación en México. Que sería lo mismo que estaría pasando también con la reforma de salud, que realmente también está más vinculado al aspecto laboral. Pero dime, Héctor, específicamente, ¿cuáles serían los puntos más relevantes de criminalización que estarían afectando en este caso a los maestros o al magisterio? Bueno, ya tenemos un país militarizado, ¿no? Más de 60,000
miembros de las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública. Más de la mitad de los mandos policías estatales son militares o exmilitares en el país. Tenemos este proceso de militarización acompañado a un proceso de paramilitarización. Civiles armados que con aquiescencia, con el permiso o la tolerancia del gobierno están actuando, están cometiendo graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones, desapariciones, tortura, etc. Dentro de este escenario tenemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementaron estadísticamente respecto a Felipe Calderón, que ya fue un sexenio muy violento, se incrementaron detenciones arbitrarias por motivos políticos, prisión por motivos políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la criminalización tanto judicial como mediática en contra de todas estas personas, luchadores sociales, luchadoras sociales que están opuestas a este paquete de reformas o a este pacto por México o a este modelo económico. Entonces, en ese escenario ya de violencia en el país, surge una protesta que tampoco surge espontáneamente, ya lleva meses estas protestas, y lo que detona los eventos álgidos de represión fue el desbloqueo de las carreteras, que tiene que ver con una motivación económica, es la presión de los empresarios del mismo gobierno de liberar las carreteras, y tiene que ver con que la agresión no solamente va contra el magisterio, sino a todas las gentes que están apoyando, que están movilizándose, ¿no? En Oaxaca, pero también en Chiapas, pero también en Michoacán. Y en Oaxaca es mucha la comunidad que está, de hecho, lo que se movilizó en el domingo era la gente, ¿no? Incluso más que los maestros, según nos decían. Oye, pero yo quiero tratar de entrar un poco al fondo de las estructuras que han ido permitiendo que esto ocurra, porque esta historia de Oaxaca pues empezó hace mucho, ¿no? Empezamos pues que por lo menos en 2006, hace rato decías tú que 2006 fue un parteaguas. ¿Por qué fue un parteaguas? Bueno, en el 2006 el movimiento magisterial popular de Oaxaca, la respuesta a este movimiento de represión, este año se dio a conocer los resultados de la Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Solalinde, donde nos muestran que hubo una planificación por parte del gobierno estatal y federal de ejecutar, de desaparecer, de golpear, de hostigar al pueblo y a las organizaciones que estaban manifestándose. Pero no solamente eso, sino que ha habido 10 años de impunidad total. No hay policías, funcionarios que hayan sido investigados, sancionados, juzgados, sentenciados por las graves violaciones de derechos humanos. Y el mensaje de la impunidad al perpetrador es el mensaje que le da es que puede cometer nuevamente graves violaciones de derechos humanos sin ninguna consecuencia legal. Entonces, todos sabemos que hubo un escuadrón de la muerte que salía todas las noches, ejecutaba, hostigaba, balaceaba, y no hay ningún funcionario castigado. Hay informes. Hay informes. El informe que salió en 2008, que 2008 fue de muy la duro, Comisión ¿no? Civil. El el problema es que hay informes, hay una condena incluso moral, mediática de los hechos, pero no hay judicialización. No hay castigo a los responsables. E incluso el propio movimiento social también ha sido incapaz de poner énfasis en la demanda de verdad y de justicia, ¿no? En los últimos informes de Oaxaca, 6 lugares donde están señalados que fueron enterrados diferentes luchadores sociales que se encuentran desaparecidos, y no ha pasado absolutamente nada. No solamente el Estado no ha resguardado y escarbado esos lugares, sino ni siquiera el movimiento social ha sido capaz de ir y estar ahí, presionar para que se sepa la verdad. Entonces, la impunidad viene arrastrando México y el Estado de Oaxaca mucho, y efectivamente el magisterio ha sido un movimiento muy golpeado, ¿no? Y quien está saliendo o quien está sabiendo responder son las comunidades, que también han aprendido de los 2006. O sea, también han aprendido cómo el Estado actúa, cómo utiliza la fuerza, y ellos también están aprendiendo pues a resistir, a defenderse, ¿no? Aunque sin la posibilidad
realmente de poder cambiar de fondo la situación. Bueno, estábamos hablando previo a que empezara el programa sobre, pues, cuáles serían las observaciones que tenía la Comisión de la Verdad, en la cual participó además del padre Solalinde, Diego Enrique Sorno y diferentes personajes, pero específicamente sobre cómo no hay ninguna sola persona detenida, o sea, no solo de los más altos mandos que han sido, pues ya públicamente han sido condenados, pero no en un proceso de juicio. ¿Qué se tendría que hacer para finalmente hacer esta traducción de pasar de lo mediático y de la protesta para ya pasar a ámbitos más legales? Sí, lo que pasa es que se tiene que abarcar diferentes aspectos. No es uno, vamos a dejar la movilización para irnos a un proceso judicial, nacional o internacional, sino que efectivamente se tiene que abordar desde todos los aspectos. Si no hay una judicialización, una demanda acompañada de un movimiento social, de organizaciones de derechos humanos, pues lo que vamos a tener es que las víctimas que denuncian van a ser nuevamente víctimas, ¿no? Porque así está la situación en el país. Entonces lo que se tiene que hacer es primero documentar, y es un poco del aprendizaje del 2006, que la gente ahora documenta más. O sea, la gente sabe que tiene que dar los nombres, dar a conocerlos, las corporaciones, las placas, las fotografías, las armas, etcétera, para juntar todo eso, ese registro y tener una documentación que permita, pues, incluso modificar el discurso del Estado, donde decían que no había armas, que eran fotos inventadas, etcétera, y al último reconoce que efectivamente se utilizaron armas y sí dispararon. Entonces, lo más importante es la documentación, ¿no? Y ya, ¿qué hacemos con esa documentación? Pues es la denuncia pública, es la denuncia penal, es la denuncia ante instancias internacionales. O sea, todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo para poder, por lo pronto, frenar, ¿no?, esa política represiva, esa política de no querer dialogar, ¿no? Y ya lo decía la Procuradora General de la República, que dice que las leyes emanadas de la Constitución deben cumplirse sin espacio para la negociación. Cuando hay leyes que violan los derechos humanos, ¿qué nos están diciendo? Que no podemos negociar. Sí, vamos a irnos a un corte ahorita y vamos a quedarnos con esa pregunta para la segunda parte del programa. No se vayan, quédense conectados. Hasta el momento han sido detenidos 8 dirigentes de la sección 22 del magisterio oaxaqueño. Todos ellos han sido enviados a penales de alta seguridad con reos que se encuentran allí por delitos como del narcotráfico, de secuestro, homicidios, etcétera, etcétera. ¿Por qué hace esto el Estado? El primer objetivo es buscar descabezar al movimiento. El segundo es tratar de imponer una política del miedo en el resto de los dirigentes para desmovilizarlos, para tratar de minar su voluntad de lucha. A juzgar por la reacción de los maestros oaxaqueños y de la sociedad oaxaqueña, esta política gubernamental de tomar como rehenes a los dirigentes magisteriales ha resultado un enorme fracaso. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación o contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Estamos de vuelta en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Pues, Héctor, estábamos hablando un poco sobre cómo ha transformado, cómo la protesta se ha fortalecido un poco a través de la documentación a partir del 2006. ¿Qué es la documentación o ustedes qué es lo que han visto en los
pues lo que ha pasado en Oxitlan, allá en Oaxaca. ¿Cuál es el proceso que ustedes han seguido? ¿Con quiénes han hablado? ¿Qué tipo de papeles tienen ustedes si se quisiera iniciar un proceso judicial? Bueno, nosotros intervenimos a petición de parte. Nos hablaron maestros directamente de Oaxaca y nos solicitaron la difusión de las personas detenidas, de las personas ejecutadas. Entonces tenemos un equipo de monitoreo. ¿Cómo le hacen para tener tan rápido las listas de detenidos? Cuando nosotros periodistas queremos saber qué pasó en una marcha donde hay detenidos, y eso lo primero que hacemos es buscar Comitecerezo.org, porque sabemos que van a tener la lista de detenidos muy rápido. Bueno, eso se ha logrado gracias a cerca de 10 años de estar capacitando, dando talleres a las organizaciones sociales, al movimiento social, sobre cómo documentar y para qué documentar. Entonces damos 70 talleres al promedio al año. Tenemos 2 escuelas de derechos humanos también. Bueno, ahorita ya tenemos 3 escuelas de derechos humanos, y nos ha permitido que mucha gente del movimiento social, de organizaciones, conozcan nuestra labor y sepan la importancia de qué datos pasar para poder hacer una denuncia mucho más efectiva, mucho más fuerte. Y es impresionante, pero sí, cuando hay una represión masiva, más en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, pero también en otros estados de la República, nos empiezan a hablar por teléfono, por Facebook, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y entonces armamos un equipo aunque no queramos, tenemos que hacerlo. Entonces, con esos datos es primero preguntar los datos, y luego pues nuestra labor inmediata es difundir, ¿no? Que es importante los nombres, sobre todo, difundir de lo que está pasando y qué violaciones a derechos humanos han sufrido, ¿no? Bueno, después de esta pregunta, más bien como de curiosidad de nosotros, vamos a detenernos un poquito, porque tenemos un enlace con un colega del noroeste de Sinaloa, y que es algo como importante, una situación que están viviendo los compañeros del noroeste. Creo que ya lo tenemos. Francisco Cuamea. ¿Estás ahí, Francisco? Sí. ¿Cómo estás? Habla Daniela Pastrana. Muy bien, Daniela, te escuchamos un poquito lejos. Bueno, pues nada más estábamos comentando aquí, vamos a comentar ahora el asunto del embargo que tuvieron en las instalaciones del noroeste a partir de una serie de publicaciones que han tenido esta semana, o más bien coincidentemente, pero queríamos que nos cuentes un poco, porque tú y Gabriela Soto, Gaby hizo una buena parte de la investigación, la han estado haciendo juntos. ¿De qué se trata su investigación? Buenos días, Daniela, a Ana y a la audiencia. Bueno, pues a partir del día lunes, el noroeste, en conjunto con los WIC en español, nos estaba publicando una serie que se llama Ohuira, una reserva amenazada por el extinguismo. ¿Y de qué se trata esta serie? Estamos hablando de 5 reportajes, uno tras otro, que habla sobre una controversia que existe aquí en Sinaloa. Es la instalación de una fábrica de fertilizantes que, según se ha anunciado, será una de las más grandes en Latinoamérica. Pero su construcción fue... Gaby, un momentito, ¿podrían ustedes quitar el altavoz? Porque aquí oímos como con un poco de eco, para que se oiga claramente de qué se trata. Daniela, ¿me Sí, mucho mejor. Ok. Continúo entonces. Te comentaba, es una fábrica de fertilizantes que, según se ha anunciado, será una de las más grandes de Latinoamérica, y se construirá dentro de un humedal protegido denominado un sitio Ramsar. Estos sitios son protegidos a nivel nacional por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un órgano descentralizado de la Semarnat. Y a nivel internacional, este humedal protegido, compuesto de 3 lagunas, la laguna de Santa María, Topolobampo y Ohuira, están enlistadas en la Convención Ramsar, que es una convención que México firmó
en 1986, creo, para estar segura. Sí, en 1986. Bueno, a partir de esto se ha surgido una controversia porque la Semarnat avaló la construcción de esta fábrica, pero hay biólogos, incluso los habitantes de una de estas lagunas en un poblado de Topolobampo, se han resistido a que este megaproyecto se construya dentro del sitio Ramsar, porque creen que pudiera tener afectaciones. Incluso hay biólogos que hablan de riesgos, de posible contaminación y afectación a aves, a las especies marinas que ahí habitan. Estamos hablando de aves que es una zona de paso, porque son aves migratorias que vienen desde Canadá, Estados Unidos y que viajan hasta Centroamérica. Aquí estamos hablando de un sitio que recibe una población del 84% de las aves migratorias del país, y en especies marinas estamos hablando de especies como las tortugas que están en peligro de extinción, además de un bosque de manglar que también está protegido por las normas nacionales. Gaby, Francisco, la segunda entrega que ustedes hicieron de este reportaje menciona el involucramiento del exgobernador Labastida. ¿Nos podrían platicar cuál fue su involucramiento en esta compra? Sí, buenos días. Mira, la participación de Francisco Labastida consiste en lo siguiente. Él, dejando el Senado, cuando se acabó su periodo en 2012, regresa a la actividad privada, si es que alguna vez estuvo. Pero bueno, después de tantos años en la vida pública, reactiva, dice él, su despacho que se llama CODEFI, Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas. Este despacho lo que hace es un estudio de preinversión en un proyecto de planta de amoníaco. Esto lo hace Labastida, obviamente un personaje muy ducho, muy conocedor del tema energético, que en los últimos años se ha caracterizado por especializarse en este tema. Fue presidente de la Comisión de Energía del Senado, en Economía de la Madrid fue secretario de Energía, y luego es una fuente recurrente para el periodismo especializado, es una fuente recurrente para foros sobre energía, estuvo muy presente en temas de la reforma energética, y bueno, él ya de su despacho privado en 2013 hace ese estudio desde su despacho San Codefi, hace ese estudio de preinversión para producir amoníaco y fertilizantes en Sinaloa, precisamente en el área de Topolobampo. Entonces, una vez que tiene el estudio de preinversión, él nos cuenta en la entrevista, se dedica a ubicar a los mejores productores de fertilizantes que haya en el mundo, y ubica al número 4, que es una empresa que se llama Proman. Viaja a Alemania, viaja a Trinidad y Tobago para hablar con la gente de Proman, y según él dice, pues las convence de que vengan a trabajar a Sinaloa. Y por otro lado, él invita a otro inversionista muy importante, que es Eduvigildo Carranza, que es el principal atunero o productor de atún de Latinoamérica. Es un personaje también radicado en Sinaloa, que tiene mucho presencia en la economía del país. Y bueno, una vez que contacta con alguien que además son muy amigos, pues lo considera su amigo, su hermano. Entonces, una vez que tiene proyecto de inversión y tiene la gente que le va a meter dinero, pues ya se dedican a ubicar la zona, y la zona lo ubican en este punto del sitio Ramsar por reducción de costos, ya que está casi colindando con el puerto de Topolobampo. Entonces, para exportar o para transportar el amoníaco que produzcan, pues les queda muy cerca el puerto donde cargarían los barcos. Esa fue la razón que explican ellos de su manifestación de impacto ambiental, de que es el punto más estratégico, porque además ahí se conectan o se conectarán directamente con el gasoducto. Y bueno, Labastida, aquí pues es un personaje muy conocido en el país porque perdió la presidencia por primera vez para el PRI en el 2000, fue secretario de Gobernación, fue gobernador de Sinaloa, y él fue el impulsor, uno de los impulsores de Mario López Valdés, el actual gobernador,
quien cuando ganó la gubernatura le dio trabajo al hijo de la Bastida, Francisco de la Bastida Gómez de la Torre, en un área que se llama Coordinación de Proyectos Estratégicos, que es precisamente el área que ha regido y ha conducido todo el tema energético aquí en Sinaloa con respecto al gasoducto. Francisco, Gaby, muchas gracias por esto. Se nos acaba ahora el tiempo, pero vamos a estar muy pendientes tanto de la investigación como de las consecuencias que ha tenido, obviamente con el asunto del embargo que tienen. Muchas gracias y estamos pendientes. Gracias. Bueno, pues ahí está, ¿no? El tema es el mismo, ¿no? Es las influencias, es la impunidad, que es el mal que nos aqueja y que está generando brotes en todos lados. ¿Cómo ves tú la situación, Héctor, para de aquí a... ¿Podemos ver luces próximamente este año? ¿Salidas? Lo que sigue. Nunca hay que perder la esperanza de tener esas luces, de Tenemos verlas. 2 minutos nada más. Porque... Desgraciadamente, estadísticamente, claro, se han incrementado las graves violaciones a los derechos humanos. Pareciera que el diálogo o la negociación, en lugar de ser un mecanismo para quitar el origen de esa violencia, tanto estructural como la violencia de la represión política, se convierten en mecanismos de desmovilización, de desgaste, e incluso en la detención de los mismos líderes como un mecanismo de chantaje hacia el propio movimiento social. La respuesta, no solamente en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, ahorita en el norte del país, con los maestros, con el sector salud que se está movilizando, no es de resolver o de escuchar las demandas, sino hay una cerrazón por parte del gobierno donde dice: ya esto es ley, las reformas, tenemos que aplicar la ley, no va a haber negociación, y la solución que están encontrando para poder frenar a la movilización pues es la represión. Entonces tenemos que estar muy alertas como movimiento social, porque después de lo de Ayotzinapa, por ejemplo, no ha habido desapariciones forzadas masivas en contra del movimiento social, pero hay ejecutados, ¿no? Hay presos. Entonces los mecanismos de represión están cambiando, se van modificando, pero al final de cuentas lo que no quieren tocar es el origen del problema, que es las reformas estructurales, el Pacto por México, que están afectando los derechos humanos de la población y que desgraciadamente el Estado mexicano cada vez más asume un costo político alto. O sea, cada vez es más difícil hacerle entender al Estado mexicano que lo que está haciendo no solamente daña su imagen a nivel nacional, sino es condenado internacionalmente, sino tenemos un grado de cinismo, de decir no me importa lo que diga aquí en México, lo que digan las instancias internacionales de derechos humanos, voy a seguir aplicando las mismas reformas estructurales, y eso sí conlleva a que va a haber mucho mayor descontento de la población. Pues claro, porque hay dinero, hay intereses. Y no hay consecuencias. No hay consecuencias. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Vamos a verte más seguido de todas maneras, porque esto se va a poner igual de feo o peor. Ana, gracias. Nos vemos nosotros la próxima semana aquí en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.